Después del estruendo moral del diluvio, nuestra bendita Torá no nos ofrece un final feliz cinematográfico. Nos ofrece algo infinitamente mucho más serio. Un reinicio, pero con memoria. El Sefer Bereshit, capítulos del 8 al 9, no son la escena donde todo vuelve a empezar nada más, como si nada hubiera pasado. No, queridos alumnos. Es el momento en que nuestro bendito Creador instala una gramática completamente nueva para la humanidad. La gramática del pacto, la gramática de los límites, la gramática de la responsabilidad universal. Si el Sefer Bereshit, capítulos del 4 al 6, mostraron cómo la vida humana se pudrió, se descompuso, se configuró de manera diferente cuando el poder se volvió una religión y el deseo se volvió el regente, Bereshit, capítulos del 8 al 9, nos muestra cómo la vida puede sostenerse cuando el mundo se ata a un brit, a un pacto, el cual no depende de estados de ánimo ni de consensos pasajeros. Y aquí está la revolución del pensamiento. Este pacto no es tribal, no es exclusivo, no es una simple alianza de un grupo con otro grupo, de un clan con otro clan. Es un pacto Koil Basar. ¿Con qué? Con toda carne. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que la Torá introduce una ética universal no como una simple filosofía de la vida, sino como un compromiso ontológico entre el Creador y su creación, una garantía divina y una exigencia humana, un arco sobre la historia que nos dice: el mundo no será abandonado al caos, pero tampoco será tolerado sin orden. El texto lo construye con una delicadeza casi quirúrgica. Noah sale del arca y lo primero que hace no es fundar una ciudad ni declarar su libertad. Lo primero que hace es levantar un mizbeach. Mizbeach significa altar. Y entonces en ese altar trae korbanot. ¿Qué son korbanot? Ofrendas, sacrificios. Nuestra bendita Torá no nos está enseñando ritualismos. Nos está enseñando prioridades. El reinicio humano, que es sano, comienza reconociendo la fuente, el origen. El Rambán Nachmanides, al comentar el sentido de estas ofrendas, explica que el Corbán no es alimento para Hashem, pues Hashem no necesita alimento, sino más bien es un acto pedagógico y espiritual por el cual el ser humano internaliza que su vida y su fuerza provienen únicamente de arriba. El acto de ofrecer reordena la psique, desinfla el ego y la soberbia que siempre desencadena y nos lleva al Hamás, al Gesel, a la violencia, la rapiña, el robo y las acciones que desencadenaron el Mabul. La Hasidut lo dice con un filo psicológico. El primer acto post-trauma define si el superviviente se volvió cínico o se volvió consciente de la situación que vivió. Noah eligió la conciencia y por eso se volvió un Keli Kadosh, un recipiente para poder recibir un pacto. Entonces nuestra bendita Torá introduce una frase que si ustedes entienden mal, se puede volver una excusa en sus vidas, pero que si entienden bien, se puede convertir en una llave para su vida, para su trascendencia. Lo osif oid lekalel et ha'adama, ki yetzer lev ha'adam ra mineurav. No volveré más a maldecir la tierra, porque el intento del corazón o la inclinación del corazón del hombre es malo o mala desde su juventud. ¿Qué nos está diciendo Hashem en este texto? No está diciendo que como el ser humano es malo, pues ya no importa, ni modo. No,
Nos está diciendo, sé cómo están construidos, sé cómo están configurados. Por eso el sistema, a partir de ahora, debe incluir límites, pero también misericordia. La lectura rabínica no convierte esto en permisividad, lo convierte en un realismo moral. El mundo postdiluviano no se sostiene exigiendo pureza angelical, se sostiene instalando estructuras que contengan los impulsos del ser humano, que premien el bien y que castiguen el mal, y que también mantengan abierta la puerta hacia la teshuvá, el retorno y la rectificación de las cosas que el ser humano hace mal. Nuestra bendita Torá está diseñando civilización para seres humanos correctos, no para ángeles, sino para seres humanos que busquen una vida justa en armonía y paz. Y aquí llega precisamente el Brit Noach, el pacto de Noach. La palabra Brit no significa contrato en el sentido moderno. Es una atadura sagrada, una alianza que define identidad y destino. Cuando Hashem dice, Va'akimoti et veriti itchem, y estableceré mi pacto con ustedes, está declarando una garantía de estabilidad cósmica. Oid koil yemei haaretz, zerabe katzir lo yishbotu. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la cosecha no cesarán. Esto no es meteorología, es una metafísica histórica. El mundo tendrá continuidad para que el ser humano pueda trabajar su tikkun, su reparación durante toda su vida. Si el diluvio fue una disolución de la forma, el pacto es la promesa de que la forma no volverá a ser anulada de ese modo otra vez. Pero el detalle decisivo es el destinatario. Y presten atención porque aquí está la raíz de todo este curso. No está diciendo el Eterno con tal clan, con tal país, con tal civilización o con tal sacerdocio. Está diciendo con ustedes y con su descendencia y con toda criatura viviente. Nuestra bendita Torá está afirmando que el Creador se relaciona con la totalidad de la vida, no solo con un grupo étnico en específico. Eso es lo que significa Koil Basar, la vida como categoría universal de valor ante Hashem. Ahora, ¿por qué nuestra bendita Torá enfatiza Koil Basar y no solo Benei Adam, que sería lo más propio, ¿no? Hablando de seres humanos, Benei Adam son los hijos del ser humano. ¿Por qué? Porque está enseñando que la corrupción humana no solo destruye a los seres humanos, desafortunadamente. La corrupción humana, la pudrición de las sociedades, el cambio en el pensamiento y acciones del ser humano contaminan ecosistemas enteros. Contaminan a los animales, a la tierra misma y el ambiente en donde se desarrollan. Bereshit capítulo 6 ya lo insinuaba. La tierra se corrompió, nos dice. Bereshit capítulo 9 entonces lo corrige. El pacto incluye ahora a todo ser viviente en la tierra. Animales, insectos, plantas, etcétera, etcétera. La ética universal torática, por lo tanto, no es solo interpersonal, es civilizatoria. El ser humano es el administrador del mundo y su moralidad afecta a toda la creación. En el lenguaje cabalístico, el ser humano es el punto donde los mundos se comunican. Su conducta puede traer tikkun, rectificación al mundo, o kilkul, deterioro al ecosistema. El Zohar describe cómo las acciones humanas, queridos alumnos, provocan armonía o también, desafortunadamente, ruptura en los niveles de la realidad. Y aunque ustedes, como estudiantes que buscan caminar en el camino justo,
no se muevan en ese vocabulario de Kilkul, el mensaje práctico es bastante claro. La moralidad no es un asunto privado, es una fuerza increíblemente fuerte, pero ambiental. Bereshit capítulo 9 introduce además un giro impresionante. Se permite ahora el consumo de la carne, con una restricción tajante. Ach bazar benafshot damo lo tochlu. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. ¿Qué significa esto? Que el mundo postdiluviano necesita forzosamente canalizar energías de supervivencia sin convertirlas en barbaries, en perversidades. Nuestra bendita Torah concede el consumo de la carne, pero delimita, sin crueldad. Y aquí aparece una pieza central de la Sheva Mitzvot Shel Noach, de los 7 mandamientos noajidas. Primero, Ever min ahai, un miembro de un animal vivo no comerás. Esta es la prohibición de consumir parte de un animal que sigue vivo. ¿Quién haría eso? Solamente una persona que no tiene autocontrol. Es decir, que puede que disfrute del sufrimiento que esto implica o que no tenga control sobre su hambre, que se lo coma rápido sin ni siquiera darle una muerte digna. Y esto no es un detalle dietético, es una educación de compasión mínima y de contención de nuestros apetitos. Y nos enseña no solo a controlar nuestro apetito, sino nuestras pulsiones, cualquier tipo de apetito o pulsión que nosotros tengamos. El Rambam Maimónides en el Hot Melahim incluye esta mitzvah como parte del sistema universal, y precisamente porque sin límites en el deseo de consumir, el ser humano regresa a la perversidad, regresa a la crueldad, a la aberración de su realidad. La Hasidut lo explica de la siguiente manera: el apetito humano es una energía neutra que se puede trascender de manera positiva o se puede pervertir de manera negativa. Sin contención se vuelve tiranía, pero con contención puede elevarnos espiritualmente. La Kabbalah añade: comer no es solo ingerir hasta llenarnos. No, es birur, es refinamiento de nuestras midot, es selección de lo que vamos a comer refinadamente, educadamente, para elevar nuestro comportamiento, elevar también chispas sagradas que están en la materia. Pero ¿qué sucede? Que si se come con crueldad, con desesperación, en lugar de elevar esas chispas se van a hundir, se van a desperdiciar, y nosotros con ellas. Luego viene uno de los versículos más temibles de toda nuestra Torah universal. Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafech, ki betzelem Eloikim asa et ha'adam. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo Hashem al hombre. Aquí, nuestra bendita Torah ata en un nudo irreversible 3 cosas: vida, justicia y tselem. No dice, no mates porque es algo feo. No mates porque pues no es propio, o porque es algo horrible que hagas eso. No. Nos está diciendo no mates, porque si matas estarás profanando la imagen divina de Hashem, y por eso habrás de rendir cuentas. Y no solo una rendición de cuentas divinas, sino que aquí hay una legitimación de rendición de cuentas humanas. Cuando agrega el término Ba'adam, por el ser humano, también puede entenderse como que la justicia humana está completamente autorizada a actuar por Hashem aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el mundo postdiluviano aprendió que sin estructuras de justicia, el Hamas, la rapiña, la violencia y todos estos pecados y errores, comportamientos nocivos y depravados del ser humano regresan. Sin límites, regresan. La Gemara en el Masejet Sanedrín
desarrolla el marco de dinim, de sistemas judiciales, como una obligación universal. La sociedad debe instituir tribunales y leyes para sostener el orden. Y esto, queridos alumnos, no es política, es ontología del pacto, ontología inherente a este pacto sagrado que el Eterno hizo con Benei Noach, con Noach y con Koel Basar. ¿Por qué? Porque la justicia humana es parte del mecanismo por el cual el pacto se puede mantener. Si no, no hay pacto. No es opcional. No es si quieres cumplir con esto, es que debes hacerlo. Es el precio de un mundo habitable. Y aquí es donde el alcance universal del pacto se vuelve más nítido. Hashem no solo prohíbe, también establece una alianza de continuidad con la vida misma. El Brit, el pacto, no es únicamente un conjunto de reglas, ordenanzas y establecimientos. Es un compromiso de que el Creador sostiene el mundo para que el ser humano lo repare. En la Kabbalah esto se entiende como un acto de Gesed, un acto de bondad cósmica. Aunque el humano sea frágil, se le concede un escenario para poder crecer y tener méritos. Pero la misma Kabbalah, especialmente la del Arizal, nos enseña que Gesed sin Gevurah, es decir, amor incondicional o bondad expansiva, sin rigor, sin limitación y sin contención, se degenera. Por eso el pacto incluye siempre límites en ambas partes. Un pacto que solo promete sin exigir produce abuso. Un pacto que solo exige sin prometer produce desesperación. Entonces, Bereshit, capítulos del 8 al 9, equilibra ambos. Hay una promesa de estabilidad, hay una exigencia de justicia, hay prohibición de la crueldad y entonces un recordatorio de que la vida no es propiedad privada, es de Hashem. Ahora, en el corazón del pacto hay un elemento que suele pasarse por alto. El pacto no es solo entre Hashem y la humanidad, es entre Hashem y el mundo con la humanidad como guardiana. Por eso nuestra bendita Torá habla del Brit Oilam, del pacto eterno. Y aquí la palabra Oilam, este término, este concepto, no se debe traducir como para siempre, sino más bien se debe entender como estructura del mundo. ¿Y qué significa esto? Que el pacto se incrusta en la realidad, en nuestra fisicalidad, como una ley de continuidad. El mundo ya no será reiniciado por aguas universales y a cambio el ser humano debe sostener la justicia mínima en su vida. Esto explica por qué el Noahida, el ser humano, no debe vivir al margen de la Torá, sino que debe vivir dentro de una alianza universal torática, con deberes que no dependen de pertenecer a Israel, pero sí pertenecen a su marco legal de vida que el Eterno demanda para ellos. Y precisamente por eso, cuando el Rambam Maimónides codifica que un noahida piadoso es quien cumple estas mitzvot porque Hashem las mandó, no está privatizando la espiritualidad, sino que esta persona ahora se convierte en un protector. ¿Por qué? Porque está protegiendo el pacto de convertirse en moral subjetiva. El pacto universal necesita fundamento divino para no diluirse en conveniencias humanas. Desde una perspectiva más mística, más cabalística, también hay una reconfiguración de la relación humano-mundo en este tema. Antes del diluvio, queridos alumnos, el mundo cayó por exceso de libertad sin estructura. No había mandamientos, no había una estructura legal, no había una demanda del Creador para con el ser humano. Después del diluvio, el mundo se sostuvo por una combinación de morá, es decir, temor reverencial, y ahabá, amor. El temor reverente no era pánico, y no es pánico, no debe ser pánico a Hashem, ni a la espiritualidad. Es conciencia de peso moral, es conciencia de que lo hacemos, pesa y genera kitrugim, cargas ya sean positivas o negativas para nuestras almas. El amor tampoco es sentimentalismo, es lealtad, y lealtad al propósito de para lo que fuimos enviados, lealtad
al propósito de estas mitzvot. También es conciencia de peso moral. El amor no es sentimentalismo, como les comento, sino lealtad a estos propósitos. Y el Brit Noach pide ambas, amor y temor. Reverencia por la sangre, ¿por qué? Porque Tselem Elohim es imagen divina. Y lealtad a la continuidad de la vida, porque el mundo es el escenario sagrado. Incluso cuando se nos mandó Perurbu, fructificad y multiplicaos, reaparece no como una invitación romántica, sino como una responsabilidad civilizatoria. El mundo necesita seres humanos, pero seres humanos con pacto, no seres humanos con caos. Y si alguien en este punto se pregunta con escepticismo, ¿por qué la Torá universaliza esto? ¿Por qué no deja que cada cultura invente su propia ética? La respuesta es dura, pero también es misericordiosa a la vez. Porque cuando cada cultura se inventa su propia ética sin un ancla en la Torá, va a terminar siempre, casi siempre, justificando su crueldad como parte de su identidad cultural. Bereshit capítulos del 4 al 6 ya lo demostró. El mal puede volverse costumbre en las sociedades. El pacto con Noach es el antídoto, un mínimo universal que no se negocia. Ese mínimo no pretende agotar la espiritualidad humana, lo que pretende es impedir su colapso. Es la base sobre la cual pueden construirse refinamientos, midot, virtudes, elevaciones. Pero, desafortunadamente, sin esa base ética, sin esa base moral, todo edificio moral y ético de la humanidad es simple teatro. Y así, al cruzar los capítulos del Sefer Bereshit, capítulo 8 y 9, uno siente que la Torá hace algo profundamente humano. No te pide que olvides el agua del diluvio, te pide que la conviertas en una memoria, porque el Brit Noach no es un cuento de rescate, es una invitación a vivir como si el mundo dependiera de tu contención cotidiana, de tu honestidad diaria cuando nadie te fiscaliza, de tu reverencia por la vida cuando podrías justificarte. El pacto fue hecho con Koil Basar, con toda carne, pero su música se oye en lo más íntimo, en ese segundo exacto donde el impulso te empuja y tú respondes, no, yo quiero ser santo, yo quiero ser sagrado. Yo estoy dentro del pacto de los Benei Noach. Y ahí, sin aplausos de nadie, sin espectáculos visibles, el diluvio se vuelve pasado y el futuro empieza a parecerse por fin a una promesa para tu vida.